Hola, bienvenidos queridos amigos, hermanos, hermanas, aquí al canal de YouTube de la Iglesia Adventista en Santander. Bienvenidos a esta serie en la que estamos estudiando un tema tan importante, tan interesante para nosotros los creyentes, los adventistas, como es la deidad, ¿no? La idea de Dios en la Biblia. Bien, es un tema que va a llevarnos muchos vídeos. Yo pensaba que iban a ser menos vídeos, pero estoy organizando un poco la temática, o sea, el temario, el diferente temario, y la verdad que es un tema que si quiere ser tocado los aspectos más importantes o relevantes para nosotros, costará más vídeos de los que yo pensaba. Así que esto va a ser una serie que vamos a tener durante meses, el tema de la deidad en la Biblia. Bien, como os comenté, siempre voy a compartir aquí un PowerPoint, ahí me podéis ver a mí y también ver el PowerPoint y poder seguirme con todas las citas que estoy poniendo y textos, ideas, ¿no? Siempre lo tenemos aquí en pantalla todo para que sea más fácil para el estudio personal de cada uno, ¿no? Y hoy el tema, como podéis ver ahí, la deidad en la Biblia, como ya hablamos en el vídeo anterior, pero hoy vamos a entrar ya de lleno en lo que la Biblia habla, ¿no? Desde el Antiguo Testamento en adelante. Es verdad que la Biblia se estudia al completo, ¿no? Tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Ya dijimos que cuando uno estudia el Nuevo Testamento tiene que hacerlo con un dedo en el Antiguo y al revés, ¿no? Cuando uno estudia el Antiguo Testamento tiene que hacerlo con un dedo, con una mano en el Nuevo Testamento, porque ambos se complementan y a veces las cuestiones que se levantan en el Antiguo Testamento son respondidas en el Nuevo y muchas cuestiones que se tocan, ¿no? Temas que se tocan en el Nuevo empiezan en el Antiguo, ¿no? Por eso tenemos que tocar toda la Biblia. Bien, vamos a entrar ya en lo que es el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? ¿Cómo se presenta? Bien, esto no es una pregunta sencilla, pero es una pregunta que el ser humano o los creyentes se llevan haciendo mucho tiempo, ¿no? Porque incluso aunque nosotros estuviéramos viviendo en algún momento del Antiguo Testamento, nos haríamos esa pregunta. ¿Cómo es el Dios? ¿No? Si estuviéramos quizás viviendo en una cultura semítica o hebrea, judía, pues seguramente la idea de Dios sería un pelín diferente a nosotros como cristianos. Desde luego, sabemos, ¿no? No sería... para el Dios del Antiguo Testamento no había venido en persona, como nosotros los cristianos aceptamos en la figura de Cristo, pero vemos que todo lo que se cumple en Cristo ya empieza a aparecer en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a entrar en el tema. Bien, ¿cómo se presenta el Dios del Antiguo Testamento? Ahí en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Dios no se presenta quizás como diríamos, bueno, yo soy tal, me introduzco directamente, entra directo al tema, ¿no? Yo soy el que está desde el principio y el que creó los cielos y la tierra, ¿no? Dios crea el tiempo, el espacio y la materia. Por lo tanto, Dios está por encima o está al control de todo esto, ¿no? Ahí tenemos que tener claro siempre esta dinámica entre creación y creador, ¿no? O sea, a veces es posible que en nuestro estudio o en nuestras ideas que quizá alguien pueda tener, pues a veces que sea complicado o que no sea clara la distinción entre creador y criatura. Y el creador no puede ser criatura ni la criatura puede llegar a ser Dios, ¿no? Y aquí lo vemos de esta manera. Bueno, el Dios que se nos presenta aquí es creador y sustentador. Así lo presenta la Biblia en todo momento. Y aquí vamos a hacer una serie de títulos, ¿no? O titulares, como si fuera un periódico, de cómo es el Dios de la Biblia. Bien, en primer lugar, el Dios de las Escrituras crea, sostiene y vuelve a crear de nuevo. ¿Quién es nuestro Dios? Es el Creador. La Escritura enfatiza que Dios es el único creador, ¿no? En Isaías 45:18, la Biblia literalmente empieza así, diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí,
que era muy bueno, ¿no? ¿Quién es el Dios? El Dios de la Biblia es el Dios creador. Otro titular sobre Dios, ¿no? El Dios de las Escrituras habla, escucha y responde. No tenemos un Dios, no creemos en un Dios mudo. Creemos en un Dios que tiene la capacidad de hablar, también de oír y de responder, ¿no? A aquellas cuestiones o cosas que ocurren. En el acto de la creación, Dios habló. Fijaros, incluso esta idea de Dios está relacionada incluso con Dios como creador. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿no? En Génesis 1:3. Y Salmos 33:6 nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, porque Dios habló y fue hecho. Él mandó y se mantuvo firme. Si los mundos fueron preparados, los mundos fueron preparados por la palabra de Dios, ¿no? Incluso Dios, cuando habla, tiene el poder de crear con su misma voz, ¿no? Con su mismo hablar. Después de la rebelión del becerro de oro, Moisés le pide persistentemente a Dios que ceda y continúe morando en una relación de pacto. Y de hecho el Señor, fijaros, ¿por qué decimos esto? Porque el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, ¿no? Esto dice Deuteronomio 33:10. Dios tiene la capacidad de comunicarse con sus criaturas. Más tarde Ezequías ora y Dios responde. He oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad, ¿no? En Segunda de Reyes, la historia esa de Ezequías. Aún más tarde, Daniel ora por su pueblo en el exilio y Dios responde, ¿vale? El segundo titular que hemos presentado sobre Dios es que Dios nos oye, es capaz de hablar y es capaz de responder. Otra idea clara que tiene que quedar sobre Dios es el Dios de las Escrituras ve, provee, libera, salva y gobierna, ¿no? Las Escrituras enseñan repetidamente que Dios ve todo lo que ocurre. Repetidamente se dice que Dios vio que lo que había creado era bueno en Génesis 1 y más tarde, sin embargo, Dios vio que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, en Génesis 6:12. Otra idea de Dios, ¿no? Dios no ve como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón del hombre, ¿no? Aquí y en todas partes Dios ve, ¿no? Cuando se habla de que Dios ve es en el sentido de que hace una evaluación moral, ¿no? Esa capacidad de ver es también su capacidad de decir qué es bueno y qué es malo. El ver de Dios a menudo se traduce en términos de la provisión de Dios, ¿no? Cuando Isaac le pregunta a Abraham desde ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham responde, Dios proveerá, que en el hebreo pone Dios verá, ¿no? Para sí mismo el cordero. O sea, la idea de Dios proveyendo y viendo es muy cercana en el hebreo. Después de que Dios lo hace, Abraham llamó el nombre de ese lugar, el Señor proveerá, que en hebreo sería Jehová o Yahvé. Ahí aparece el tetragrama en el hebreo, Dios ve. Y repetidamente Dios ve y actúa, ¿no? No es que solo observa como un juez imparcial, sino también tiene la capacidad de actuar en la historia humana, en nuestra vida, ¿no? En todos los sentidos. Por ejemplo, Dios vio a los hijos de Israel que estaban esclavizados en Egipto y Dios se fijó en ellos, ¿no? Su capacidad de ver evaluó que eso no era correcto y los quiso liberar, de acuerdo a las promesas de su pacto que hizo con Abraham y con Isaac y con Jacob. Otro titular sobre Dios, ¿no? Otra cosa clave que tenemos que tener sobre Dios es que el Dios de las Escrituras sabe, planea, quiere, llama y escoge. Y fijaros que todos estos elementos hablan profundamente de alguien personal, ¿no? El Dios en el que creemos los cristianos es un Dios personal, ¿no? Todas sus
todas sus características podemos verlas identificadas en una persona. Ahora uno puede decir, entonces eso es una manera de hacer Dios semejante a nosotros. No, realmente es que Dios nos hizo semejante a Él mismo, ¿no? Eso lo pone en Génesis 1:26, que hizo al ser humano a imagen de Dios. Dios lo hizo a imagen de Dios. Entonces, es normal que todos esos elementos que de forma normal los vemos asociados a criaturas o a seres humanos, realmente esas características en un amplio, en una visión mucho más amplia, evidentemente, están asociadas a Dios. Por eso Dios conoce, planea, quiere, llama, escoge. No significa que todas esas características hacen a Dios no lo hacen un ser inferior o alguien muy parecido a nosotros. Sin embargo, todas sus características son importantes, ¿no? Para entender de qué Dios estamos hablando. Ahí dice, el Dios de las Escrituras obra de acuerdo con su plan o propósito. El mundo existe solo por la voluntad de Dios, ¿no? Todo lo que existe en el mundo, en el universo, es porque Dios lo ha querido que exista. Y Dios declara el final desde el principio y desde tiempos antiguos, cosas aún no hechas, diciendo, mi propósito permanecerá y cumpliré mi propósito, llamando a un ave de rapiña desde el oriente, el hombre para mi propósito de un país lejano. He hablado y haré que se cumpla. Lo he planeado y lo haré, ¿no? Eso dice Isaías 46:10, como que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que Él desee. Eso no significa que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Ahí es un tema aparte, ¿no? Que podemos tocar en una serie sobre el problema del mal que vamos a hacer a futuros, pero ahí vemos, ¿no? Dios planea, quiere, llama y escoge. Otro titular, otra cosa que tenemos que tener clara sobre Dios. El Dios de las Escrituras juzga, actúa con justicia y con misericordia y gracia y perdona, ¿no? Dios ama la justicia, dice Salmo 37, pero odia el mal, ¿no? En Salmos 5. La rectitud y la justicia son el fundamento del trono y la misericordia y la fidelidad van delante de Dios, ¿no? Eso lo vemos en el Salmo 89:14. La obra de Dios es perfecta porque todos sus caminos son justos, un Dios fiel y sin injusticia, justo y recto es Él, ¿no? Dice Deuteronomio 32:4. Es decir, en Dios solo hay justicia, solo hay misericordia, amor. Cualquier acto que podamos considerar injusto, puede que tengamos la tentación de asociarlo a Dios, pero no es el Dios que presenta la Biblia, ¿no? Aquí estamos tratando de ver cómo es el Dios que nos habla la Biblia. En el vídeo previo, ¿no? En el vídeo número 1, estábamos hablando de que el Dios que tenemos que tener en nuestra mente no es el Dios que podemos llegar a imaginar, un Dios, ¿no? Porque si de la imaginación del hombre depende, hay muchas cosas que podemos confundir o añadir, quitar, reducir, ampliar, y cosas que luego la Biblia no presenta, ¿no? Por eso nuestra idea de Dios tiene que salir principalmente desde las Escrituras, ¿no? Por eso estamos tratando de ver cuál es el Dios, qué tipo de Dios nos enseña la Biblia. Y en este caso, pues vemos que es un Dios justo, ¿no? Que obra con misericordia, quiere perdonarnos, quiere perdonarte a ti, quiere perdonarme a mí todo lo que podemos haber hecho mal. Otro titular que nos muestra la Biblia sobre Dios es: el Dios de las Escrituras ama con compasión, pasión y firmeza, ¿no? O sea, un Dios que tiene la capacidad de amar. Por eso cuando el ser humano ama o tiene amor, realmente eso es una capacidad que le viene de Dios, ¿no? Leemos ahí, el Dios de las Escrituras es un Dios misericordioso en extremo. Y es muy interesante que la palabra misericordia, que es una palabra que aparece mucho en el Antiguo Testamento, tiene más amplitud, o sea, su significado es más amplio que quizás la misericordia que entendemos
en el castellano, ¿no? En el idioma que estamos hablando. Misericordia es mucho más amplio y si, no es el tema, ¿no? del vídeo, pero si profundizáramos mucho en el término misericordia en el Antiguo Testamento, veríamos que es más cercano a amor que cualquier otro concepto que podamos tener. Bueno, pues ese Dios de las Escrituras es un Dios misericordioso en extremo, ¿no? Las Escrituras describen el amor de Dios como el tierno afecto de un padre que adopta y cuida a un niño, ¿no? Eso es tener misericordia. Bueno, pues si eso no es amor, yo no sé qué es amor, ¿no? Ahí dice Salmos 103, así como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, ¿no? Y como la madre consuela a su hijo, así Dios promete consolar amorosamente a su pueblo. Isaías 66 nos dice, y hay otro texto también de Isaías que dice, ¿puede la madre olvidarse de su hijo, ¿no? de su hijo pequeño? Y dice, y aunque lo hiciere, Dios no puede olvidarse de ti, ¿no? Por lo tanto, el Dios que conocemos a partir de las Escrituras, y aquí solo estamos usando el Antiguo Testamento porque todavía vamos a usar el Nuevo Testamento en todo momento, pero empezamos desde el principio y vamos avanzando, ¿no? Otra idea que se nos enseña en la Biblia sobre Dios es el Dios de las Escrituras se aflige, sufre, se lamenta y se arrepiente. Fijaros, qué curioso, ¿no? Tiene capacidad profunda de sentir y eso no le quita poder o alguna de las características que veremos más adelante. Simplemente significa que es alguien que es capaz de entendernos y de ponerse en nuestra piel, ¿no? Y evidentemente conocemos que ese acto lo hizo a través de Cristo, ¿no? Dios se hizo hombre en la figura de Cristo y por eso sobre todo es capaz de entendernos, ¿no? Pero incluso antes de llegar a eso, en el Antiguo Testamento ya se ve a un Dios que tiene la capacidad de sufrir, de lamentarse y de arrepentirse, no en el sentido humano de, ay, no tenía que haber hecho eso, he fallado, sino un arrepentimiento en el que se lamenta de las consecuencias o de los pasos errados de sus hijos, ¿no? Cada vez que Dios se arrepiente es porque algo hizo malo el hombre y Dios le pesa porque sabe las consecuencias de obrar mal o en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Ese es el pesar de Dios. Ahí leemos en el párrafo, dice, el Dios de las Escrituras se aflige, sufre y lamenta el mal, ¿no? Sobre todo, su lamento, su sufrimiento tiene que ver siempre con el mal. Génesis 6.6 dice, Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. No es que se arrepintiera de haber tenido un hijo o una hija, sino se arrepiente de por qué han tenido que tomar esa opción sabiendo lo que va a conllevar esa mala decisión, ¿no? Más tarde, en toda su angustia, él fue afligido, y aunque Dios levantó al pueblo y los cargó todos los días de antaño, esto lo estamos leyendo de Isaías 63, el pueblo del pacto de Dios se rebeló y contristó a su Espíritu Santo, ¿no? Siempre que Dios se lamenta es por la rebelión de su pueblo, sin ninguna necesidad, pero en ese contexto Dios se lamenta y sufre. Otro punto importante, ¿no?, de la idea de Dios es que el Dios de las Escrituras promete, ¿no?, nos hace promesas, hace pactos y se involucra en una relación de pacto. ¿Qué significa una relación de pacto? Bien, hoy en día quizás en el mundo que vivimos el tema de cumplir tu palabra, ¿no?, y que tu palabra sea permanente o lo que sea que tú digas que vas a hacer, lo cumplas. Hoy en día pues todo va a través de contratos, de que te obligan, ¿no? Prácticamente todo tiene que ver con la obligación de la ley, ¿no? De si tú fallas a tu palabra, pues hay una consecuencia negativa, ¿no?, de incumplir un contrato, por poner un ejemplo. Pero algo así parecido tiene que ver la relación de pacto, ¿no? Es que Dios promete que algo va a hacerlo y lo cumple, ¿no?
porque Él cumple su palabra. Eso es una relación de pacto. Dios ha establecido un pacto con su pueblo, yo os salvaré, yo os daré una nueva tierra, ¿no? En el caso de Israel, yo os levantaré, yo de vosotros traeré, os haré la luz de las naciones, y Dios se compromete al 100% a cumplir su palabra. Eso significa una relación de pacto, es decir, una relación con base por medio de una promesa, ¿no? En el que Dios ha hecho unas promesas y Él las cumple. Lo que pasa es que, tristemente, el que siempre ha incumplido su parte del pacto ha sido el ser humano, el pueblo de Dios. Ahí dice, el Dios de las Escrituras es un Dios que hace promesas, que se involucra en una relación de pacto de ida y vuelta, ¿no? En el que a veces se modifican el trato, porque Dios siempre se quiere apiadar y tender su mano, aun cuando el ser humano hierra, ¿no? Se equivoca. Y siempre cumple sus promesas. Dios hace pacto con Noé y con todo ser viviente por todas las generaciones futuras, prometiendo que nunca más toda carne será exterminada por las aguas de un diluvio, ¿no? Esto ocurre cuando, después del diluvio, Dios se compromete con Noé que nunca jamás volverá a ver. Y esto es un ejemplo. Todos estos titulares de cómo es Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son pequeños resúmenes de temas mucho más amplios, ¿no? Si tuviéramos que poner todas las veces que Dios hace un pacto y cumple, pues sería solo una serie para eso. Entonces, aquí estamos avanzando de forma rápida en temas muy profundos. Bien, otro titular sobre Dios, ¿no? Y las Escrituras es que Dios participa en los procesos judiciales y vence al mal, ¿no? Dios es también un juez, ¿no? Y si es un juez, tiene que haber un juicio, como un juzgado, por así decirlo. Bien, en el libro de Job se describe una disputa de ida y vuelta entre Dios y Satanás durante los procedimientos del concilio celestial, ¿no? Hay varias veces que en la Biblia se habla de un concilio celestial en el que todos los seres creados o los líderes de todos los mundos creados por Dios se reúnen con Dios. Y ahí en ese momento, en el libro de Job, Satanás presenta acusaciones calumniosas contra Job y contra el juicio positivo de Dios sobre Job, ¿no? Y una corte celestial, esto es un ejemplo, ¿no? de juicio en el que Dios defiende a su pueblo, a los que lo siguen, y Satanás acusa, ¿no? Luego dice, en el libro de Daniel algo así, algo parecido ocurre, ¿no? Una corte celestial aparece en Daniel retratando un juicio cósmico. Daniel ve una corte celestial, al igual que ocurre en Job y en otros libros de la Biblia, ¿no? Entonces Dios está envuelto en unos procesos judiciales y siempre se muestra que al final cuando Dios termina de hacer el juicio, vence, ¿no? Y esa es la seguridad que debemos tener siempre, que Dios, a través de unos procesos judiciales en el que demuestra que Él tiene la razón, vence al mal. Bien, también el Dios de las Escrituras mora con nosotros y nos santifica. Esto lo vamos a ampliar un poquito más, pero el Dios de las Escrituras se presenta como aquel que quiere estar cerca de su creación, ¿no? Es como un símil muy cercano es el padre que quiere, o la madre que disfruta pasando tiempo o quiere estar cerca de sus hijos, sobre todo cuando son pequeños y necesitan de su ayuda permanente. Pues así es el Dios que se presenta en la Biblia, ¿no? Que quiere morar con nosotros, disfruta y encima eso nos santifica, ¿no? Su presencia es la que nos ayuda y nos mejora en nuestra vida. Bien, ahí dice, el Dios de las Escrituras mora con las criaturas. Dios promete a su pueblo del pacto, ¿no? Recordemos que siempre la relación de Dios y su pueblo es a través de un pacto. ¿Qué dice ahí en Levítico 26? Este texto me encanta. Haré mi morada entre vosotros y mi alma no os rechazará. Yo también andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros me seréis por pueblo, ¿no? Ese es el deseo que Dios siempre tiene, incluso antes de que el pecado apareciera en este mundo, ese era el deseo de Dios, ¿no? De permanecer, de estar permanentemente cerca de su pueblo. Y cuando aparece el pecado, ¿no? Pues
más todavía, si cabe, Dios tiene el deseo de estar con su pueblo. Dios no solo se aparece a muchas personas a lo largo de las escrituras, ¿no? Como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, sino que también le ordena a Moisés, constrúyeme un santuario para que habite entre ellos, ¿no? El propósito en el Antiguo Testamento de Dios era habitar en medio del pueblo a través del santuario y el templo luego. Entonces esa idea siempre está en la Biblia, desde antes del pecado, cuando aparece el pecado, y cuando Dios termina con el mal, ¿no? Con el pecado. Esa es la promesa de la vida eterna. Y por eso quiero profundizar un poquito más en este tema, ¿no? La presencia divina especial. Tenemos que tener claro, cuando hablamos de que Dios está cerca de nosotros, que lo decimos literalmente, que Dios mora con nosotros, su presencia. Quizás no lo podemos ver con los ojos humanos, ya que su presencia, pues, en muchos sentidos es espiritual, pero es verdadera a su vez, ¿no? En muchos momentos del Antiguo Testamento Dios se manifiesta visiblemente al pueblo, pero también hoy en día se muestra visiblemente, lo que pasa que es de una manera más especial a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y toda la bendición y las transformaciones que produce Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Pero bueno, volviendo al tema, muchos pasajes representan a Dios especialmente presente en un lugar particular, ¿no? Dios se aparece en X sitio y la Biblia desde el principio lo trata de una forma natural, ¿no? En Génesis 3:8, Adán y Eva escucharon el sonido del Señor, Dios, caminando en el jardín a la hora de la brisa de la tarde, ¿no? Y en Éxodo 3, Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente y escucha: quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es tierra santa, ¿no? Éxodo 3. Lo que sugiere que la santidad y la proximidad a Dios están conectados. Vamos a estar hablando de 3 características claves de Dios que descubrimos desde el Antiguo Testamento, que es su presencia en medio de su pueblo, que Dios es eterno, ¿no? Vamos a hablar de este tema. Y el tercero es que Dios es un misterio, sin embargo. Y vamos a ver a qué se refiere la Biblia de que es un misterio. Pero bueno, sigamos con la idea de la presencia divina, porque es un tema muy importante. Cuando luego vamos a los temas siguientes, es muy importante saber que Dios siempre quiere permanecer cerca de su pueblo. Y tenemos que entender cómo lo hizo en el Antiguo Testamento, que se manifiesta, cómo lo hizo en el Nuevo Testamento y cómo lo hace hoy en día. Y en algunos casos no siempre es la misma persona de la deidad la que se manifiesta. Sin embargo, siempre es Dios. Seguimos, ¿no? Este es uno de los muchos casos de teofanía, ¿no? El de la zarza de Moisés. Una manifestación visible de la presencia de Dios, ¿no? En teología, cuando hablamos de teofanía, es que Dios se manifiesta visiblemente. Ahora, no siempre la presencia de Dios es a través de una teofanía, pero muchas veces en la Biblia sí lo es. Algunas teofanías implican interacciones físicas incluso. No siempre, pero a veces. En Génesis 18, por ejemplo, Jehová se apareció a Abraham en el encinar de Mamré en forma de un hombre. Es curioso. En otros momentos vamos a ver que se presenta de otra manera, pero ahí se presenta a través de un hombre. Abraham pues vio a un hombre caminar, quizás era un hombre que no, era un hombre especial o que tenía, pero no se dice que Abraham vio algo más que lo que una persona, ¿no? Y bueno, ahí dice que se apareció en forma de hombre junto con 2 varones que más tarde son identificados como ángeles. A Jehová se le sirvió comida y viaja cierta distancia con Abraham y finalmente cuando había terminado de hablar con Abraham, el Señor se fue. Qué curioso, ¿eh? No estamos en el Nuevo Testamento, estamos en Génesis y ya Dios se presenta como un hombre que se sienta a comer con Abraham y se va caminando, viene caminando.
y desde luego seguro que Abraham no vio nada extraño o sobrenatural en esa aparición, y sin embargo ahí estuvo. En Génesis 32, Jacob lucha con un hombre, ¿no? La lucha esa durante toda la noche con un hombre, y él no tiene la sensación que está peleando con algo que no es una persona. No era una persona humana, pero Dios tiene la capacidad, ¿no?, también de manifestarse de esa manera. Éxodo 24, 10, 11 informa que Moisés y otros vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies parecía haber un pavimento de zafiro. Y vieron a Dios, ¿no? Literalmente dice eso, que vieron a Dios. Mucho más tarde, en la única y mayor teofanía, el Verbo, que dice que era Dios, Juan 1:1, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿no? Esa es la mayor teofanía, la mayor manifestación de Dios que hay en la Biblia. Por eso Mateo 1:23 lo llama Dios con nosotros, ¿no? Emmanuel, el bonito nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy en día Dios mora en los creyentes por medio del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No? Como adventistas creemos que Dios se manifiesta, pues Él decide manifestarse así. Si se manifestara de una manera diferente, pues mientras fuera acorde a la Biblia, o sea, esa sería nuestra creencia, pero vemos que Dios se manifiesta de forma especial en el Antiguo Testamento visiblemente, luego se manifiesta en Jesús, o por medio de Jesús, que es Dios con nosotros. O sea, es Dios, no fue un Dios menor o un ser divino, fue Dios. Y hoy en día, en el tema de la presencia divina, en que Dios mora con nosotros, es a través del Espíritu Santo. Pero bueno, eso es un tema que haremos más adelante en otros vídeos, sobre por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona que es Dios. Que también hay algunas personas que piensan que espíritu es más bien una manifestación o una energía, algo que esa idea de Dios de manifestarse no es bíblica, no viene de la mentalidad semita, hebrea, sino más bien esa idea de energía, Dios estando a través de una energía, a través de... Eso es una idea pagana, filosófica, humana, no tiene que ver con el Dios de la Biblia. Pero bueno, ya llegaremos a eso. No nos adelantemos. La eternidad. Esto es otra parte importantísima cuando hablamos de Dios. Dios es eterno. Ahora podemos definir qué es eternidad. Bueno, podemos decir algo que no tiene fin. Pero en la Biblia, o nuestro concepto de Dios es que no tiene ni principio ni tiene fin. Si se dice alguien es Dios o esto es Dios, pero tiene un principio, entonces algo no cuadra, ¿no? En la visión que uno tiene hacia Dios, algo tiene que retocar. Porque si Dios no existe y luego comienza a existir por el motivo que sea, entonces el sistema que uno puede tener no proviene de la Biblia. Y lo vamos a probar, ¿eh? Fijaros lo que dice. Temprano en la historia bíblica, Eliú, ¿no?, uno de los amigos de Job, evidentemente esto es de las conversaciones que tuvieron los tres amigos los amigos de Job con él, expresa la temporalidad de Dios en el contexto de la grandeza y el misterio de Dios, ¿no? ¿Qué dice? Tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. A causa de la grandeza de Dios, su ser está más allá de nuestro entendimiento. Literalmente el hebreo dice no hay búsqueda, no existe la capacidad de contar o de entender el principio de dónde viene Dios y hacia dónde va Dios, ¿no? Ese es el concepto de eternidad. Se escapa más allá del entendimiento de la criatura. Por eso decimos que Dios es eterno, sin principio y sin fin. Porque es el gran contraste entre la criatura, la creación y el creador, ¿no? Dios. Que Dios es siempre y la criatura tiene
una causa, ¿no? Es causada por ese Dios. Por eso es un tema que tocaremos más en profundidad, pero por eso no consideramos que la segunda persona de la deidad, Cristo, Dios Dios el Hijo de Dios, ¿no? Como lo queramos llamar, no es creado o engendrado o no emana del Padre, no se origina del Padre, porque si es Dios o es una criatura divina, lo que sea que queramos decir, y decimos que tiene un principio, entonces hacemos contradecir el concepto de eternidad de Dios con Cristo, ¿no? Y no hay ninguna necesidad de hacer que esas dos ideas choquen. Es tan fácil como decir, sí, Cristo es eterno, al igual que la persona de la deidad que llamamos el Padre y al igual que la persona de la deidad que llamamos el Espíritu Santo. David, ¿no? Cuando habla de la eternidad, las compara explícitamente, ¿no? La criatura y el creador. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, es decir, tiene un origen que cuando pasa el viento perece, ¿no? Tiene un origen y tiene un fin. Y su lugar no la vuelve a conocer. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad, ¿no? Olam es la palabra en hebreo de eternidad. Y hasta la eternidad sobre los que le temen, ¿no? O sea, ¿desde cuándo es el Señor misericordioso? Y si Dios... Aquí habla de Dios, pero a través de una característica de Dios, que es su misericordia, y es desde la eternidad hasta la eternidad. David describe el tiempo humano como transitorio, es decir, tiene un principio y un fin. En contraste con la naturaleza transitoria del tiempo y la vida humana, el tiempo y la vida de Dios son permanentes, ¿no? Si uno tiene una idea de Dios en el que Dios en un momento no está, luego aparece, no nace de la Biblia esta idea. Sin embargo, David no concibe la naturaleza de Dios, la naturaleza no transitoria de Dios como atemporal, ¿no? Uno puede decir, bueno, Dios es que está fuera del tiempo. No, simplemente dice que aunque Dios también vive en el tiempo, o tiene la capacidad de vivir en el tiempo, Él no es afectado, no perece, no cambia como ocurre con las criaturas. David concibe ¿no? como una extensión temporal sin los límites del tiempo de las criaturas, ¿no? El límite o lo limitadas que están las criaturas, que en un mundo sin pecado por lo menos todos tienen origen, aunque no tengan fin, de ahí la promesa de la vida eterna. En Dios eso no existe, no existe ese punto en el que uno puede rastrear un punto en el que Dios comienza a existir o una persona divina o una parte de la deidad. Eso es un poco como si uno viera a Dios como que se puede, como un Lego, ¿no? Ir sumando piezas a la deidad, ¿no? Dios, bueno, ahora lo vamos a ver. Dios no llega a ser Dios. Dios es permanentemente Dios. Quizás estos son conceptos tirando a la filosofía, pero es verdad que es filosofía bíblica, ¿no? Es un poco tratar de poner palabras humanas a un concepto muy complicado. El autor bíblico compara la transitoriedad de la criatura con la permanencia del creador, ¿no? Esa es la gran diferencia. Mientras que la criatura aparece, disculpad ahí el error, muere y cambia, el creador es el mismo siempre. Así que es claro que la temporalidad infinita del Dios bíblico no abarca el proceso de llegar a ser incluido en la naturaleza de sus criaturas temporales, ¿no? Una criatura llega a ser, crece, aumenta, tristemente por el pecado tiene fin, pero el Dios temporal de la Escritura experimenta un flujo del tiempo en su vida, ¿no? O sea, para Dios también transcurre el tiempo, ¿no? Porque dice un famoso texto, ¿no? Para Dios un año, o sea, un día son 1000 años y 1000 años un día. Pero su realidad nunca existe como un proceso de llegar a ser Dios, ¿no? Si uno piensa que hubo una criatura que llegó a ser Dios o Dios hizo otra criatura que es divina, eso no sale de la Biblia. Es una idea antagónica al concepto de eternidad, ¿no? Entonces, invito a todo el que quizás tiene
otro concepto de la eternidad, que no puede existir alguien que es divino o Dios y que no sea eterno, ¿no? Bíblicamente eso no es posible. Su realidad es siempre la misma, ¿no? Por eso es clave tener esta idea, tenerla clara cuando hablamos de Dios. Y por último, Dios es un misterio, ¿eh? Esto, aunque estamos ahora trabajando con la Biblia, tratando de esclarecer los temas, Dios sigue siendo un misterio y la Biblia lo dice. Pero nos explica a qué se refiere con que Dios es un misterio, ¿no? Al tratar de entender a Dios revelándose a nosotros en la Biblia, la perspectiva de David puede ayudarnos a reconocer algunas de nuestras limitaciones, ¿no? Como dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, ¿no? No se puede llegar a comprender Dios o la totalidad de Dios. Es mucho más allá del conocimiento limitado como criaturas. No a causa del pecado, sino a causa de que la criatura no puede comprender la inmensidad y la eternidad de Dios, ¿no? Y el misterio también, que eso entraña. Intentamos entender algo más allá del alcance del conocimiento humano. Cuando estamos hablando de Dios hay que ser conscientes que estamos trabajando un campo que va más allá del alcance del conocimiento humano. Por eso el permanecer en los límites de la Biblia es clave, porque a la que salimos de los límites claros de la Biblia sobre cómo es Dios y quién es Dios, solo puede haber errores, ¿no? También implica superar su propia revelación. Para entender a Dios nos enfrentamos a un misterio. Dios es un misterio, volvemos a decir. En la Escritura un misterio no se refiere a algo que no se pueda conocer, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que misterio no es algo de lo que tú no puedes conocer nada, sino algo que podemos conocer, pero solo parcialmente por medio de la revelación divina. Es decir, cuando la Biblia habla de misterio es que, oye, esto humanamente no lo puedes conocer. Ahora, por medio de la revelación divina, puedes conocer lo que te ha sido dado. Si vas más allá o no quieres aceptar lo que se te ha dado, ahí aparece el error, ¿no? Pablo aplica la categoría de misterio, fijaros, al amor de Cristo, cuando ora que los efesios puedan conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento o todo entendimiento, depende de la versión. O sea, incluso el amor de Cristo es algo que no se puede entender plenamente, se escapa a nuestro entendimiento, ¿no? Y es uno de los temas que más amo y creo que vamos a estar reflexionando por la eternidad, cómo el Creador eterno, infinito, se hace una criatura, ¿no? Se hace un humano pecador, bueno, como un humano pecador, aunque Cristo no pecó, para salvarnos. Esto es un misterio, el misterio del amor de Cristo. Es tan grande que no se puede llegar a entender plenamente. En ese sentido, también aquí se usa el término misterio, ¿eh? Fijaros qué bonito. Y Dios es un misterio, volvemos a decir. Debemos dedicarnos a entender lo que está revelado y ser sabios en discernir cuándo hemos llegado a nuestras limitaciones. Debemos respetar el límite entre las facetas reveladas y las secretas, porque también hay asuntos secretos de Dios que no nos han sido reveladas. Y esto es muy importante tener en cuenta cuando estamos tratando asuntos como la Trinidad, la presencia de Dios y su eternidad. Y con esto vamos a concluir. Bien, vamos a seguir en el siguiente vídeo hablando del Dios del Antiguo Testamento. Yo pienso que el tema del siguiente vídeo va a ser cómo Dios se revela de manera más... de las diferentes veces que Dios se revela en el Antiguo Testamento, que luego esa revelación de Dios la entendemos como una... como la presencia del Cristo que se encarna, pero
antes de su encarnación, ¿no? Porque muchas veces el Cristo encarnado, el Jesús que conocemos, aparece en el Antiguo Testamento, pero de diferentes maneras, ¿no? Como el ángel de Jehová, por ejemplo. Entonces, ese será el vídeo y también vamos a hablar de las profecías mesiánicas, ¿no? Que hablan claramente de que Dios, de que el Mesías es Dios o viene de Dios, y cómo eso luego se cumple en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Así que muy bien, gracias por haber estado ahí, si habéis aguantado hasta el final del vídeo. Sé que estos temas, no tanto como predicaciones o más llevaderos, estos quizás son temas más densos, entonces ahí a los que aguantáis hasta el final del vídeo, os agradezco el estar siguiendo la serie y ya os digo, yo pensaba que íbamos a tener unos 5, 6, 7, 8 vídeos y yo creo que van a ser más. No, esto evidentemente os recuerdo que tenemos una carpeta de Google Drive creada con todos los materiales en los que yo me baso, estudio, y ahí podéis ir incluso a vosotros a ver lo que yo comentaba en el primer vídeo, ¿no? ¿Qué es lo que la doctrina adventista, los teólogos adventistas, ¿no? Todo lo que se escribe, ¿no? Porque el lugar donde se encuentra la mayor riqueza de la teología adventista está en la literatura. Y algo que tristemente hoy en día no accedemos tanto como quizás en el pasado, ¿no? Solíamos hacer. Pero bueno, no importa. Gracias por haber estado ahí y vamos a seguir subiendo vídeos cada pocos días para seguir conociendo cómo es la deidad en la Biblia, ¿no? Ese es el tema en el que estamos hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.